Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias que ya en un suspiro nos hicieron despegar de lo que siempre les hablábamos, la ruta hacia la Casa Rosada, y ahora nos encuentra en una elección el 19 de noviembre, en donde tendremos que decidir entre dos candidatos a ver finalmente quién sucede a Alberto Fernández. Una elección que da titulares, que siembra asombros y que estos asombros a veces nos hacen preguntar a los periodistas y a la ciudadanía en general, bueno, ¿qué miramos, dónde miramos, no? Porque parece que nos sorprendemos cada vez más seguido. Ojalá que la sorpresa del 19 de noviembre sea un gobierno que piense en la dignidad de todos y todas, en la unidad de los argentinos y en el bien común. No sé si va a ocurrir, pero sí sé que eso es lo que militamos desde aquí. Les propongo compartir con nosotros, nuestros anunciantes, y pensar la realidad con nuestro invitado en apenas un ratito. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Querido Pablo, se llamaba un homenaje al cantautor cubano Pablo Milanés, disco que disfruté mucho y título que le voy a robar para la charla del día de hoy con Pablo Romá, analista de Circuitos Consultora. Ahora, Pablo, como siempre, gracias por tu tiempo en estos días tan ajetreados. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias sobre todo por la paciencia. El que también tiene días ajetreados, aunque con la cabeza en el 4 de noviembre, es el querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Hoy en esa característica, como lo de hincha de Boca, tenemos tiempo. Sí. Esperamos el 4 de noviembre y también esperamos el 19, ¿no? Que esa sobre es todo la gran fecha después de haber vivido el último domingo las elecciones presidenciales que nos dejaron en el balotaje y con un escenario político que no se esperaba la mayoría, aunque alguno que otro estaba ya sondeando en las últimas horas que podía pasar este resultado que lo mostró a Sergio Massa al frente en la primera vuelta y con varios puntos de diferencia sobre Milei, ¿no? Tengo un lema, Pablo, que suelo usar entre mis amistades y también entre algunos colegas periodísticos, que es el de abrir más los ojos y cerrar más los diarios. Hay realidades que se escapan a veces de la metarealidad que se impone como tal y que después genera sorpresas, ¿no? Pero quería saber qué opinas vos en tu primera lectura de lo que pasó el domingo.
Bueno, creo que fue una elección muy importante. Creo que las campañas, bueno, sobre todo la campaña de Sergio Massa, me parece que logró instalar que se discutía básicamente dos proyectos de país, y creo que, bueno, el resultado condensa un proceso que me parece que se venía viendo, que era un crecimiento de Sergio Massa respecto a las primarias. Y bueno, creo que logró consolidar eso. Me da la sensación de que, bueno, obviamente a Patricia Bullrich le costó mucho la campaña y le costó mucho la elección, porque es una elección donde se discutió mucho la salida económica a la crisis, y creo que a Patricia Bullrich le costó mucho, y creo que los últimos 15 días de campaña de Milei fueron muy erráticos, y eso me parece que no le permitió sumar, o sumar muy poco respecto de las PASO, y creo que en ese sentido, bueno, entiendo el resultado de la elección con Sergio Massa arriba, ¿no? Hablábamos fuera de cámara con Walter de unos números que vos tenías sobre lo que fue, dentro de los votos de diferencia, el impacto del GBA. Así es, ¿no? Casi te diría el 80% o hasta un poquito más de la diferencia de votos que termina sacándole Sergio Massa a Javier Milei, lo podés entender leyendo los números del GBA, ¿no? Donde allí te pregunto, Pablo, la estrategia de, bueno, plantear estos dos modelos, el de los subsidios, por ejemplo, al transporte que está entregando el gobierno nacional para mantener la tarifa accesible a la población, y la posibilidad de que esos subsidios se retiren y suba el boleto de tren a 1.100, de subte por encima de 500, como señalaban en su momento en los últimos días previos a la elección, ¿tuvo su impacto? ¿Crees que ahí se puede entender un poco las razones por las cuales ese resultado tan fuerte se dio en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el GBA? Sí, creo que es una de las razones. Digamos, a eso hay que sumarle la devolución del IVA, quizás el impuesto a las ganancias, y también me parece que se entendió que los subsidios, digamos, a diferencia de quizás como lo plantea Milei o lo planteaba Patricia Bullrich como un privilegio o un gasto innecesario del Estado, se entendió que los subsidios forman parte también de un equilibrio para garantizar que los ingresos no sigan retrotrayéndose tan fuertemente, digamos, ¿no? Y creo que la medida puso blanco sobre negro ese punto, ¿no? Sin subsidios, no es que dejas de tener privilegios, sin subsidios se rompe un equilibrio y el ingreso cada vez, hay una apropiación del ingreso cada vez mayor. Entonces creo que esa es la discusión que se está poniendo en juego en esta elección y que va a estar presente en el balotaje. Es, bueno, acá hay un problema de ingresos, hay un sectores mayoritarios de la sociedad que tienen un problema del ingreso, y la salida no puede ser menor ingreso, la salida tiene que ser mejorar la distribución del ingreso. Los subsidios forman parte de un equilibrio que hoy sigue siendo negativo para los sectores populares, pero sin eso se hace cada vez más negativo, y yo creo que si bien uno podía entender que era una medida de corte electoralista, pero también creo que tiene un contenido de entender, comprender cuál es la función del Estado, digamos, en ese sentido, que es, bueno, esto que Sergio Massa viene trabajando desde que renegoció con el Fondo Monetario Internacional, que es tratar de, bueno, equilibrar, recomponer el ingreso de los trabajadores y los sectores populares. Lo del transporte me parece que es un punto clave, porque hace a la incidencia concreta, real en el día a día, ¿no? Pablo, pensaba, nosotros somos testigos de cuando en la Argentina los presidentes se decidían por colegio electoral, ¿no? La primera elección de la democracia tuvo ese sistema, y creo que de allí nos deja la costumbre de a quién les van a dar los votos, porque en aquel sistema sí, en efecto, la cúpula de los partidos decidían que sus representantes en el colegio electoral podían votar a este otro candidato. Han pasado muchos años, 40 ya, y todavía se sigue insistiendo en a quién van a ir los votos, qué va a decir tal figura política en la suposición de que sus votantes tomen ese concepto como propio y lo lleven
en la realidad a la urna. ¿Vos creés que hay algún tipo de traspaso o que cada vez hay más libertad del votante, aún ciertamente con criterios que lo identifican con la persona que votó en la primera vuelta, ¿no? Sí, yo coincido en tu reflexión. Yo creo que a veces parece como un poco extraño, ¿no? Se habla mucho de la crisis de representación, pero al mismo tiempo se insinúa que lo que digan los dirigentes va a tener un impacto real en la base electoral de esos dirigentes o de esas fuerzas políticas. Entonces, creo que ahí hay una incongruencia. Yo creo que no tiene demasiada incidencia los posicionamientos de los dirigentes, al menos a gran escala, ¿no? Sí creo que los dirigentes también se cuidan y protegen su propio interés. Digamos, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba a un dirigente radical diciendo, bueno, si nosotros vamos a un acuerdo con Sergio Massa, formamos parte de esa idea de gobierno de unidad nacional, nos desperfilamos, quedamos, perdemos nuestro rol de oposición democrática. Bueno, eso no tiene que ver con lo que se juega la elección para la población, para la sociedad, porque me parece que hoy lo que se juega son dos proyectos claros, donde lo económico tiene un rol central, ¿no? Y yo creo que si vos decís, defiendo mi propio interés en este sentido, estás dejando de lado otras cosas que a la gente le importa, digamos, ¿no? Si el tipo de cambio se va alto y eso implica una devaluación, eso implica una apropiación regresiva de los ingresos, no es lo mismo que no suceda, digamos, ¿no? Entonces creo que la evaluación que hace la gente es otra y la evaluación que hacen los dirigentes es otra, cambia, porque están en lugares distintos, tienen intereses distintos, y yo creo que se le da mucha importancia a lo que puedan decir los dirigentes. Obviamente que para la discusión política es importante cómo se va posicionando las estructuras políticas de cara al balotaje, porque bueno, también implica la discusión respecto a la gobernabilidad, respecto a la legitimidad que vayan a tener o que vaya a tener el candidato que salga electo, pero en términos de votos y de incidencia electoral en el balotaje, yo creo que es mínima. Walter. Sí, no es extraño ver candidatos, dirigentes políticos que cambian de pensamiento de un momento para el otro de su carrera, ¿no? Digo, el propio Sergio Massa en algún momento se expresó muy en contra del kirchnerismo y hasta dijo que su intención era ponerlos presos, y después se manifestó arrepentido y cercano a Cristina Kirchner, que termina generando básicamente su candidatura, ¿no? para esta elección. Ahora, señalabas vos, Pablo, la incongruencia que mostró Javier Milei en los últimos días de campaña, y te quiero preguntar por cómo puede llegar a caer la modificación abrupta que dio en la misma noche de los resultados, ¿no? Diciendo, bueno, de acá es todo foja cero y si puedo la sumo a Patricia Bullrich, a quien le decía montonera que tiraba bombas en un jardín de infantes, y si puedo tengo un ministro de izquierda en el Ministerio de Capital Humano porque ellos se entienden más de esto, y bueno, y a los radicales que tanto los defenestró, básicamente desde la figura de Raúl Alfonsín, inclusive con las palabras que tuvo Venegas Lynch antes de su presentación final contra la Iglesia, contra la figura del Papa, contra el Vaticano. Digo, ¿cómo se puede modificar o cómo puede caer eso en la opinión pública de un momento al otro en esta intención que tiene Milei de pasar del 30 al 50, que es lo que se requiere para ganar una elección, ¿no? Sí, yo creo que el pragmatismo más duro necesita una coherencia, digamos, ¿no? Hasta ese plano. Yo creo que lo de Milei no tiene que ver con el pragmatismo, tiene que ver, me parece que con una necesidad, pero esa necesidad también, si no tiene una coherencia, es muy difícil. Mira, para mí hay un punto que toca una fibra muy importante, que es lo de Malvinas, para un montón de personas. Y yo creo que no puede decir, bueno, no, era, digo, si se me permite el término, era una joda para Tinelli. No se puede volver atrás de muchas cosas que se dijo, porque la gente no es tonta, no es que dice, bueno, entonces ahora, como dice Milei, borrón y cuenta nueva. No es así.
hay procesos políticos, procesos sociales, ideas que se instalan y que después son muy difíciles de desinstalar, y sobre todo pensando en esto, ¿no? Es una necesidad del propio Milei, no es una necesidad de su electorado, no es una necesidad de la sociedad. Y yo creo que cuando se pegan tantos volantazos, y bueno, creo que hay una desorientación importante, creo que a esta elección a Milei lo golpeó, me parece que tenía otras expectativas, al menos de llegar al balotaje de otra manera, y creo que al menos yo lo veo un poco desorientado. Me parece que es difícil sostener semejante cambio, y eso le hace perder credibilidad, porque también algo que se está poniendo en juego en esta elección y vinculado a la salida de la crisis es la responsabilidad. Entonces, uno no puede andar por la vida pegando volantazos y reclamando que le asignen responsabilidad a la hora de las decisiones, ¿no? Pablo, la palabra más usada el domingo a la noche por parte de la oposición es la palabra kirchnerismo. Y es raro porque en el búnker del oficialismo, Massa, digamos, abogó por el gobierno de unidad nacional, habló lo que vos decías de una conducta razonable al momento de decidir los destinos del país. Sí, Kicillof más temprano en el búnker la nombró Cristina, pero digo, da la sensación como que se quiere poner en el debate un antagonismo que no le funcionó a Patricia Bullrich. No entiendo por qué le funcionaría a Milei ahora subirse a ese caballo, sobre todo porque, no sé qué opinás vos, no sé si la gente, con lo difícil que es interpretarla, está teniendo el tema kirchnerismo arriba de la mesa en este año. Yo coincido con lo que planteás. Me parece que discutir así en frío kirchnerismo, y además con los términos que lo plantean, digamos, ¿no? La idea de la mafia, la idea de los delincuentes. Sí, o de la muerte, ¿no? O de mandarlos a la tumba también, ¿no? Exactamente. Me parece que no es lo que la sociedad está discutiendo. Y creo que, como vos decís, a Patricia Bullrich no le fue bien. No sé por qué le va a ir bien a Milei, digamos, con ese discurso. Y creo que, digamos, existe, o sea, ¿está el kirchnerismo en el gobierno? Sí, claramente, porque está Guado de Pedro, Axel Kicillof, está Cristina Kirchner. Forman parte de la realidad política. Ahora, no forma parte de la discusión de este momento, digamos, ¿no? No es la discusión kirchnerismo, sino es 2015, digamos, ¿no? Pasaron 7 años donde pasaron muchas cosas, y lo que hoy se impone para la población, para la sociedad, es salir de esta crisis, ¿no? Bajar la inflación, mejorar ingresos. Ahora, discutir en términos meramente ideológicos, vamos a terminar con el kirchnerismo. Primero, que no se sabe qué significa eso, digamos, si eso tiene un componente concreto real, como lo que le sucedió a Cristina Fernández de Kirchner con el intento de asesinato, si eso tiene que ver con la base, con el sector de la sociedad que se identifica con el kirchnerismo, no se sabe bien qué significa. Pero también me parece que hoy es pelear con una sombra, ¿no? Porque la estrategia también de Unión por la Patria es correr todo lo que sea kirchnerismo del frente de la escena, porque también entiendo que la reflexión de Cristina Fernández de Kirchner iba por ahí, ¿no? Cuando ella dice, yo no voy a ser candidata porque estoy condenada, porque me condenaron, porque es regalarle una posibilidad de ataque que quizás no le sirve, y sobre todo por esto, porque es generar artificialmente una discusión que no está planteada en la sociedad, y yo creo que Unión por la Patria no le regala ese flanco a la oposición y lo lleva a discutir en otro terreno, que es en el terreno de la salida económica, que a Milei la idea de la dolarización le viene costando también tener mayor consenso, y a Patricia Bullrich le costó un montón porque no tuvo herramientas para discutir eso. Tal cual, muy de acuerdo. Walter. Ahora, estuvo ahí el error de Juntos. ¿Cómo imaginás la reconfiguración de esa alianza hacia adelante? Porque si ves los resultados a nivel provincial, ves una foto que tiene varios gobernadores de esa alianza, básicamente radicales, no tanto del PRO, salvo el caso de Frigerio y de Jorge Macri, claro está. Pero si ves la foto parlamentaria, también ves un bloque fuerte, ¿no? Entonces,
¿Qué imaginas hacia adelante para Juntos por el Cambio? No, yo creo que no sé si a Juntos por el Cambio le conviene romperse, pero sí veo un reordenamiento interno donde ya lo veníamos viendo de 2021, que el radicalismo quería disputar lugares de mayor centralidad. Bueno, sucedió en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El reclamo del radicalismo de participar de las decisiones, que no participó. Yo creo que ahí hay una discusión importante. Creo que la interna fue muy dura para Juntos por el Cambio y creo que se da también en este sentido. Creo que Horacio Rodríguez Larreta, en su alineamiento con el radicalismo, intentó disputar el liderazgo, la hegemonía de Juntos, perdió la interna, pero también eso a Juntos le hizo perder la elección, claramente, ¿no? Porque no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de los distritos, de los municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que nosotros donde más lo estudiamos. Esa interna fue durísima y creo que le costó. Ahora, no sé si eso va a implicar una ruptura que la coalición no esté más y aparezcan un reordenamiento con otras fuerzas, digo, ¿no? Que el radicalismo cruce y haga un acuerdo con Sergio Massa o con Unión por la Patria. Eso lo veo más difícil hoy, lo veo más complejo, pero sí veo que esta crisis, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de un realineamiento interno. Habrá que ver si el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, está dispuesto a aceptar eso o si va a seguir habiendo una disputa, ¿no? Y en los procesos de disputa, siempre se pone en riesgo el poderío o la fortaleza de esa fuerza política, ¿no? Claro. Sí, por eso la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio pospuso 24 horas esta reunión cumbre para decidir, y entiendo lo que vos decías, Pablo, al principio del programa, que la situación sobre todo el radicalismo es compleja porque si se incorpora un gobierno de unidad nacional, otra vez vuelve a ser furgón de cola de un proyecto que sigue sin ser el propio. Ya no recuerdo desde hace cuánto que no tiene un proyecto de peso propio el partido de Alem e Irigoyen. Ahora, ¿vos creés que las expresiones de Sergio Massa de hacer un gobierno de unidad popular es realmente realizable en lo concreto? ¿Es una expresión de buena voluntad? Porque si los gobernadores en estas horas o el radicalismo dicen, che, todo bien, pero nosotros queremos ser oposición, se me ocurre difícil que alguna figura de peso pueda tallar en el hipotético gabinete del actual ministro de Economía. No, yo creo que es una herramienta de construcción política, fundamentalmente. Creo que un poco escuchándolo a Sergio Massa, por lo que dijo, no es un acuerdo entre partidos, ni entre cúpulas, ni entre dirigentes, sino que tiene que ver con quienes estén dispuestos a contribuir a un proyecto de salida de la crisis donde tiene, lo productivo, el trabajo es el centro de esa salida, ¿no? En términos de el plan de desarrollo productivo basado en lo energético, ¿no? Como eje central. Y creo que en ese sentido, puede haber figuras de distinto color político o distinta identificación política. Y creo que al menos yo lo entiendo por ese lado y no como un acuerdo entre partidos o entre dirigentes, ¿no? Me parece que también la sociedad eso me parece que también lo rechaza hoy y me parece que la unidad tiene que ser en concreto sobre puntos concretos y no solamente, acuerdos entre partidos. El gran acuerdo nacional que se firmó un 19 de noviembre de 1972, día del nacimiento de Sergio Massa y día de la segunda vuelta. Qué casualidad, ¿no? ¿O no? Gracias, Pablo, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Por favor. Walter, gracias también vos, como cada martes. Por favor. Será hasta la semana que viene. Nos veremos. Ustedes no se vayan, ¿eh? No se queden ahora, o sí quédense con la programación de Metro, pero nos volvemos a encontrar en 7 días. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace este lugar
distinto. ¿Será que nos cuidamos entre todos? Los parques y el deporte. ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.